Hablemos de emprendimiento de una manera fresca y relevante. Belmont University, Crown Español, presenta Latino Emprendedor. Bueno, Frank, aquí estamos con el tercer episodio de la tercera temporada de Latino Emprendedor. Bienvenido. Gracias y bienvenido tú también. Aquí esperamos que los latinos emprendedores en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos estén aprovechando lo que estamos brindando. Y este episodio es un episodio, yo diría que crítico, vital en la parte operativa del emprendedor, ¿verdad, José? Y ahí tú tienes mucho que aportarnos, sobre todo con tu perfil y tu desarrollo aquí en Estados Unidos. Y con estas estrategias vamos a hablar de cómo el emprendedor determina el precio del producto que vende. Uh-huh. Cómo determina el precio del producto o del servicio que él vende. Y bueno, no solamente aquí en Estados Unidos, pero en distintos contextos, pero aquí en Estados Unidos representa un desafío interesante el tema del precio, ¿verdad? ¿Por qué determinar el precio, José, es tan importante y también al mismo tiempo desafiante? Bueno, es un tema que me apasiona mucho, que me interesa mucho, que es muy importante porque me gusta hablar mucho de este tema, porque a final de cuentas, mira, el precio es lo que determina cuánto dinero va a generar tu negocio. Tú empiezas un negocio, lanzas un emprendimiento porque quieres generar recursos, ¿sí? Y entonces yo siempre empiezo diciendo, ¿por qué lanzas el negocio? Bueno, porque hay una oportunidad que te va a generar cierta utilidad. ¿Utilidad es qué? Precio, bueno, los ingresos menos los gastos. ¿No? Sí, así muy generalmente, ahí está ingresos beneficio. Menos gastos, esta es el beneficio o es la utilidad. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, entonces, la siguiente pregunta viene, bueno, y entonces, ¿cuál debe ser el precio? ¿Cuál es el precio correcto del producto? Claro, pero el precio, dentro del precio está ese asunto importante de mi beneficio económico. Pero si no lo hago con sabiduría, si no lo hago correctamente, ¿verdad? Entonces me voy a afectar. Yo estoy escuchando, yo soy un emprendedor latino aquí en Estados Unidos, a lo mejor empecé un negocio, estoy por empezarlo o estoy creciendo. ¿Qué estrategias yo debo tener en cuenta a la hora de colocar el precio? Porque sabes, José, y esto ocurre mucho, y ocurre mucho en nuestra comunidad latina. Colocar el precio que se nos viene a la mente, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. O colocar el precio que nosotros pensamos. Y sobre todo si son productos y servicios que nosotros hemos ofrecido en nuestros países de origen. Venimos con la idea, ¿no? De, oye, pero es que este producto nuestro es muy bueno. Aquí yo no puedo tener otro precio que no sea este. Pero eso es muy empírico. Así es. A mí algo que me entusiasma es que vamos a hablar de cosas también técnicas contigo. Okay, ¿cuáles son las estrategias que debo tener en cuenta? Esto es muy, muy puntual y vamos a hablar de las 5 estrategias que creo que son las más comunes de manera de pensar, porque a grandes rasgos yo siempre empiezo diciendo, ¿cuál es el precio correcto de tu producto? Pues el precio que tiene que cubrir tus costos, para empezar. Esa es la primera estrategia. No, pues, no es estrategia, eso es como que una regla, eso es como que la ley. La ley. El precio tiene que cubrir tus costos. Si tu precio en inglés eso tiene un nombre. ¿Cómo dices colocan los precios? The price that covers your costs, ¿no? Porque si tu precio no cubre tus costos, entonces no hay utilidad y a largo plazo no hay negocio. Ok, bueno, bien. Pero entonces ya muy específicamente, ¿no? Okay. Vamos a hablar. La primera manera de pensar de cómo poner el precio de tu producto es esta estrategia que se llama Cost Plus. Ok, entonces ya no estamos hablando de solamente cubrir el costo, sino agregarle el costo del beneficio o el costo de utilidad. ¿Cómo funciona? Muy prácticamente. Yo produzco un producto o un servicio. Me cuesta 20 y entonces yo tengo en mi mente, por alguna razón, yo he determinado que quiero una utilidad del 20%. Bueno, si a mí me cuesta 20, entonces le sumo el 20% y ese es el precio del producto o del servicio. Me gusta, José, me gusta porque lo escucho y me suena fácil. O sea, es muy fácil. Y tienes que tener en cuenta, yo soy un latino, yo puedo ser un latino emprendedor como el que nos escucha.
tengo mi food truck aquí en Nashville, ¿ok? Ujú. De comida latina, mexicana, salvadoreña, hondureña, guatemalteca, como la quieras, y vendo mi plato de comida. ¿Cuánto te cuesta producir el plato? Ok, ponte que sean $5. Bueno, ¿cuánto quieres que sea tu utilidad? Otros $5 más. El Está 100%. atractivo, ¿verdad? Eso es buen negocio, el 100%. 5 Ok. más 5, 10. Le agrego 5. Le puedo agregar 2, pero una vez cubriendo mi costo. Exactamente. El 5. Muy Entonces, bien. ahí es precio correcto. Ahora hablamos de otras maneras de pensar, de otros lentes, de otras estrategias, pero por lo menos ahí sabes que el precio que estás cobrando cubre Muy bien. los costos y entonces va a haber una utilidad. Esto es muy común, esta estrategia es muy común para todos nuestros amigos que están en construcción, por ejemplo, ¿no? Si tú trabajas en un negocio para poner techos o de mosaicos o de concreto, cualquier tipo de negocio de subcontratista, digamos, lo que llamamos en el negocio, en el ámbito de la construcción, es muy común el poder decir, mira, el material me va a costar tanto. Los Sí. costos laborales me van a costar tanto. Sí. Lo que se llama el overhead, los gastos, gastos por fijos encima, ok. van a ser tanto, ¿no? Y entonces, si tú puedes cuantificar, aquí el reto, lo importante es el poder cuantificar cuáles son tus gastos. Si tú sabes tus gastos y dices, el material me cuesta 50, la labor me va a costar 50 y los gastos fijos me cuestan 50, entonces mi costo es 150. Ahora, ¿cuánto quiero de utilidad? ¿Que el 100%? Bueno, te lo vendo en 300. Ahí yo te tengo una pregunta, José, porque yo como latino emprendedor y estoy ahora en un nuevo contexto, me pongo en esos zapatos. Yo tengo que cuidar muy bien mi expectativa de beneficio. ¿Cierto o falso? Porque si yo tengo una expectativa de beneficio mayor de la que el mercado ofrece, puedo tener un precio inadecuado. Claro, por supuesto. Ahorita vamos a hablar de las otras estrategias que Muy te bien. van Me a estoy limitar. adelantando. Sí, claro, que te van a ayudar digamos, a ajustar un poco ese peso. Es decir, si tu costo es 100 y tú dices, bueno, yo quiero utilidad de 100, bueno, entonces lo vas a vender en 200. Tu estrategia es cost plus. Ahora, plus. ¿esa es la estrategia correcta? Bueno, Ahorita vamos a ver. Okay. Porque si 200 es lo que quieres cobrar, pero el de enfrente cobra 120, a lo mejor funciona, a lo mejor no. Avancemos y vamos a llegar a la estrategia ¿Cuál es la próxima? de valor agregado. La siguiente estrategia es lo que le llamamos el precio para ganar la cuota de mercado. No, ¿qué quiere decir eso? Bueno, tú piensa que en un mercado, cuando tienes un mercado, existe la totalidad de tu clientela, la totalidad del mercado. Tú no le vas a vender al 100% del mercado, tú le vas a vender a un porcentaje del mercado. Piensa que es un pie, ¿no? Sí. Es un pedacito, un O sea, porcentaje. no estoy yo solo, Claro. Es un mercado compartido todo el tiempo. Por supuesto, ¿no? Entonces, si lo que tú quieres, empiezas y lanzas un negocio y lo que quieres es ganar un pedazo del pie, ¿qué es lo que haces? Bueno, entonces tienes que poner un precio que sea un poquito por debajo del resto del mercado para que los clientes volteen a verte y digan, ok, entonces yo voy con Y él. para entrar en el mercado. Para poder entrar en el mercado. Para tener un pedacito del pie. Para poder accesar un poquito del pie. Eso no quiere decir que dentro de un año, ya que tienes un pedacito del pie, no puedes ajustar tus precios a la alza. ¿Sí? Pero al principio, cuando estás usando esta estrategia para ganar mercado, la manera de hacerlo es entrar un poquito por debajo de la competencia. Para poder empezar, para poder entrar, o sea, tengo que tener mis expectativas bien claras. Yo pienso que esto es, y voy a agregar esto un poco desde ese punto de vista de la gente que está haciéndolo, que tiene su emprendimiento. Hey, cuidado con la expectativa de lo que tú quieres personalmente en contraposición a lo que ocurre en el mercado. Tienes que ser sabio de que es un mercado compartido, o sea, no estás solo, y mucho menos aquí en Estados Unidos,
José, donde hay más cantidad mucha de... competencia. Mucha sí, competencia. Sí, Mucha exacto. competencia. Mira, a mí se me ocurre, el otro día que analizaba yo una industria que es interesante, que es la industria, porque ahora no sé si has ido al aeropuerto aquí en Nashville recientemente, ha crecido mucho y entonces han abierto muchos negocios de estacionamientos, parqueaderos, como algunos les decimos, ¿no? Entonces ahí hay varias, 5, 6, 7 empresas que han puesto su parqueadero cerca del aeropuerto, ¿no? Tú vas, cuando vas a viajar, dejas tu auto ahí, te llevan en un camioncito al aeropuerto y te vas, ¿no? ¿Qué estrategia usan para ponerle el precio? Te cobran por día. ¿Cuánto cuesta el día? ¿No? Interesante. Entonces, bueno, pues entonces la mayoría de ellos te cobran, vamos a decir, $20 por día. Si yo entrara a ese mercado a competir, ¿sí? Una de las estrategias más comunes, porque hay muchos competidores, como tú dices, es decir, bueno, voy a entrar a 19, ¿no? Voy a bajarle un poquito, 19 por día. ¿Qué es lo que va a pasar? No, que entonces durante las siguientes semanas, cuando la gente va a llegar y va a buscar dónde voy a dejar mi coche, bueno, pues lo voy a dejar aquí porque me cuesta 19 en vez de 20. Y después de unos meses, pues ya voy a tener una clientela que ha estado yendo a usar mi servicio, siempre y cuando preste buen servicio, que va a seguir usando mi servicio y entonces le voy a haber quitado un poquito del pie a los demás y ya voy a tener mi propia clientela. Ya entonces puedo empezar a pensar en subirlo un poquito. Pero así, esa es la estrategia para entrar y agarrar mercado. Y gracias por ese ejemplo práctico, José, porque ayuda. El que nos escucha, que está en la acción, le ayuda a esta parte práctica. Y entonces entra como una especie de dinámica en relación al precio, ¿verdad? Y a lo mejor nos introduce con esta próxima estrategia. Porque los precios son algo dinámico, es algo que está en movimiento. ¿Y cómo es esa estrategia de precios dinámicos? Bueno, esa es la número 3, ¿no? Cuando tú hablas del precio, que no es la anterior, ¿no? Quiero aclarar, la estrategia anterior de tomar un pedazo del mercado, pienso en una cafetería, ¿no? Si tú empiezas a vender café, ¿no? Pues es un negocio muy competido, hay muchas cafeterías. Entonces, ¿qué es? No vas a empezar a vender cafés a $8 cuando todos los demás te lo venden a 5. Por supuesto. Lo vas a vender a $4.50 y vas a quitar mercado al otro. Ya a lo mejor después lo aumentas. Bueno, entonces es... Pero regresando al punto del precio dinámico, ¿no? El precio dinámico, esa es la estrategia número 3 que quiero compartir. ¿A qué se refiere? Hoy. Un precio dinámico, como la palabra lo indica, es un precio que cambia. ¿Pero cómo que cambia? Bueno, a ver, es un precio cuando tu producto o servicio tú puedes discriminar. ¿Cómo discriminar, José? Esa palabra, es más, no me gusta mucho. No me estés palabra, discriminando. Tiene un contexto negativo. No me discrimines. Claro, tiene un contexto negativo la palabra discriminar, pero estás discriminando al cliente de esta manera. Cuando por el mismo producto o por el mismo servicio, tú puedes cobrar diferente precio dependiendo de la demanda o el momento. O sea, que puede haber un precio del producto que se entiende como un precio regular, pero que puede cambiar. Que puede cambiar y precisamente puede cambiar, ¿por qué? Porque la gente está dispuesto a pagarlo. Más. Pero te doy el ejemplo porque creo que esto es muy claro. Un cuarto de hotel, ¿sí? Yo tengo un hotel. Muy bien. Yo voy a decir, le voy a poner el precio al cuarto de hotel por noche, voy a cobrar $100, ¿ok? Pero después llego al mercado, entro y abro mi hotel y me doy cuenta, ¿no? Que durante los fines de semana tengo mucha demanda porque pues es un hotel que está en un lugar donde la gente va a pasar los fines de semana. Claro. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo subir el precio, ¿sí? Sí. Y entonces, ese mismo cuarto que te vendo entre semana a $100 por noche, lo puedo vender los fines de semana en 130. Y ¿sí? la diferencia es el tiempo. Es la demanda. La demanda que ocurre en ese espacio de tiempo. En el espacio de tiempo, okay, ¿cierto? Bien. Entonces, es el mismo cuarto, es la misma cama, es el mismo, mis costos son exactamente los mismos, pero el precio dinámico me permite incrementar mi utilidad porque te lo estoy vendiendo más caro por razón de eso. Claro. Las líneas aéreas. Tienen una clase económica, ¿verdad? Tienen una clase primera clase, tienen
distintos tipos, ¿no? Sí, pero eso no es el precio dinámico, porque es diferente, ¿cierto? Ujú. La primera clase en un hotel, digo, en un avión, ¿qué es lo que tienes? Tienes un asiento más grande, más cómodo, te dan, tarara. Pero lo que yo siempre digo, tú te sientas en un avión y la persona que está al lado tuyo, no sabes cuánto pagó. Pues no Puede sabes. haber pagado la mitad de lo que pagaste tú o puede haber pagado lo triple de lo que pagaste tú. ¿Por qué? Pues es el mismo asiento. Porque las líneas aéreas usan este tipo de estrategia de precio dinámico. Y lo cambian de acuerdo al cliente. De acuerdo pues no al cliente. No es que digan, mira, Frank tiene más dinero, vamos a cobrarle O lo más que el a cliente Frank esté que a dispuesto José. a pagar por. ¿Por qué? ¿Cuándo hiciste la reservación tú? ¿Cuándo la hice yo? Sí, ¿Por dónde la hiciste tú? ¿Por dónde la hice yo? ¿No? Todo ese tipo de cuestiones. Es el mismo asiento. Lo que están vendiendo es el mismo asiento. Lo que les da la oportunidad de tener un precio dinámico es que a lo mejor el tiempo, el momento en el que lo compraste o Sí. el canal por el que entraste para comprarlo. ¿Sí? Claro, eso hace la diferencia. Entonces es una estrategia de precio con discriminación, pero desde el punto de vista positivo, porque es un precio discriminación. dinámico. Sí, esa es la terminología en el mundo de la mercadotecnia. Diferenciador, que tiene un exacto, elemento mejor. diferenciador. Exacto. Perfecto. Exacto. ¿Será que también tengo que tomar en cuenta la competencia en mi área de negocio para establecer el precio? Eso tiene que ver también con una estrategia. La competencia es el cuarto punto de estrategia. Muy ¿no? bien, Muy muy bien. bien. Sí, ok. Entonces pasamos de los precios dinámicos a lo que llamamos los precios competitivos. Esa me suena muy familiar. Sí. Siempre hemos hablado precios competitivos, precios competitivos. ¿A qué se refiere esta estrategia, José? La estrategia de precio competitivo tiene que ver lo que le llamamos en inglés competitive pricing. Ciertamente tienes muchos competidores alrededor tuyo. Tú ves los precios, los comparas y pues para tratar de traer mercado, pues lo bajas un poquito, ¿no? O lo ofreces muy, muy cercano. Piensa en una gasolinera, ¿no? Muy bien. Las tiendas de gasolina. Uh-huh. Si el galón de gasolina cuesta $3.28 y estás en una misma calle, pues el de aquí es $3.28, el de la esquina de enfrente es $3.29, el de la esquina de acá. Cuando ellos deciden qué precio ponerle, ¿qué están usando esa estrategia? Precios competitivos. No están tomando en cuenta cost plus, lo que decíamos. O su margen de ganancia lo sacrifican muchas veces, ¿no? Muchas veces. No están haciendo precios dinámicos, los precios no están cambiando, ¿sí? Uh-huh. Básicamente lo que están haciendo es viendo la competencia y tratando de equilibrar. ¿no? De acuerdo a eso. Y entrar. Y entonces, en ese tipo, como dices, ¿no? A veces las gasolineras son famosas por eso, porque no tienen mucha flexibilidad en poner el precio, ¿sí? Varían un poco, ¿no? Varían muy poco, ¿no? Varía muy poco. Ellos ¿en qué ganan el dinero? En la expectativa de que Frank se va a ir a cargar gasolina ahí y va a entrar a comprarse una Coca-Cola. Entonces, sí. La Coca-Cola, ahí te la pueden vender a un cost plus de 100% o cualquier otro tipo de estrategia, ¿no? Yeah. Pero en general la gasolina, ¿no? En las gasolineras usan ese tipo de estrategia. Claro. Un precio competitivo. Ya, entiendo. José, cuando hablamos de un precio que el emprendedor quiere hacerlo diferente por lo que le puede agregar a su producto. Uh-huh. Esa también es una estrategia. Esa es muy buena estrategia. Digo, mi producto es único y es único por esto. ¿Cómo funciona? De hecho, esa es la mejor estrategia para maximizar la utilidad. Okay. Es decir, ese es el precio que le llamamos el precio por el valor percibido. Okay. ¿Sí? El valor percibido. Entonces, cuando tú puedes vender, cuando tú puedes poner el precio a tu producto o tu servicio muy por arriba de lo que es realmente tu costo, porque el valor percibido, el valor del cliente percibe que es mucho más alto. ¿Sí? Entonces, todas las empresas que están en los espacios, las empresas de marca, ¿no? Ropa de marca, carros de marca,
ese tipo de cosas, ¿no? Que normalmente lo que estás pagando es por una imagen, por una marca, por la percepción del beneficio que estás recibiendo, aunque en realidad es eso, es una percepción añadida del producto. Claro. Ahora, eso me da una clave a mí como emprendedor. Me da una clave, porque si yo quiero incrementar mi ganancia, si yo quiero tener mejor utilidad de mis productos o de mis servicios, una clave está añadirle valor. Añadir valor por distintos tipos de maneras. Tú estás señalando la marca, pero también puede haber distintivos. Por ejemplo, si yo vendo tacos y hablo de unos tacos que fueron preparados de esta manera y que tienen un agregado con lo que llevan por dentro, eso puede ser un valor agregado, distinto a otro tipo de restaurante. Diferenciador. Diferenciador, y lo que me puede hacer cobrar un poco más. Y la gente está dispuesta a pagarlo porque identifica ese valor agregado. ¿Cierto? Ahora, por supuesto. Yo mi único comentario ahí es que en el momento, yo no pensaría, bueno, es que a mi taco le voy a agregar mejor calidad de carne. Pudiera ser. ¿Sí? Y entonces por eso puedo cobrarlo más, efectivamente. Pero entonces ya no es el valor percibido, ¿sí? Sino realmente es el valor agregado, ¿sí? ¿Sí? El valor percibido sería que porque la gente cree que este taco es único por alguna único porque lo estoy haciendo ¿sí? yo, que vengo de México y realmente es mexicano, hecho Exacto. por manos mexicanas. A lo mejor es eso, el valor percibido entonces te permite cobrar de más, ¿sí? Por ejemplo, si regresamos al ejemplo de la gasolinera, si yo dijera, oye, pero es que yo quiero cobrar más por la gasolina, bueno, pues ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo? Bueno, pues a lo mejor, hey, ¿qué tal si en vez de que seas tú quien carga la gasolina, cuando tú llegas sale una persona vestida muy bien, muy elegante, te trata muy bien y esa persona es la que le pone la gasolina al auto? ¿Podrías cobrar más? Por supuesto, ¿sí? Porque entonces estás agregando valor. Ahora, ahí ya no estás compitiendo por precio competitivo. Correcto. Ahí estás compitiendo por un valor agregado. Que sería ¿sí? ideal. Bueno, esto ha sido un episodio de nuestro podcast muy estratégico. Sí. Para el que está emprendiendo independientemente del lugar, ¿no? Si tuviéramos entonces que hacer nuestro cierre de este episodio de hoy, pudiéramos decir al latino emprendedor cómo estás fijando tu precio. Ten en cuenta estas estrategias. ¿Cuáles son las estrategias? Sí, primero, antes que nada, la ley, la recomendación principal es tu precio Costos. Tiene que ser más alto de tu costo. Si no, no es el precio correcto. Ahora, que puedes escoger, puedes definir cuál es dependiendo tu producto o tu servicio, puedes hacerlo por precio diferenciado, puedes hacerlo por precio dinámico, puedes hacerlo por precio competitivo, puedes hacerlo por valor agregado, o puede ser el precio más el costo, el famosísimo cost plus, ¿no? Efectivamente, son cuestiones ya más técnicas, pero qué bueno que hemos creado este espacio para hablar de estas cosas, porque a final de cuentas es un tema súper estratégicamente importante cuando estamos poniendo. Me interesa mucho oír la opinión de nuestro invitado de hoy. Tenemos invitado. Para esto. Bueno, escuchémoslo y veamos qué es lo que nuestro invitado nos puede agregar desde su experiencia para la fijación de precios. Ahora volvemos. Ya llegamos. Bueno, hola a todos. Queremos agradecer que nos vienen siguiendo en nuestro podcast. En esta nueva temporada con unos episodios de distintos temas que pueden aplicar en emprendimiento, pero también teniendo a unos invitados especiales cada vez. Y en este tema de cómo determinar tu precio, José, tenemos un invitado pues bien interesante, para mí en lo personal especial, que es Klaus Sido. Y bueno, tengo que decir, Klaus es de mi ciudad, Barquisimeto. Los dos hemos estudiado en el Colegio Andrés Bello. Yo tengo que mencionar eso, Klaus, es orgullo nacional. Orgullo bellista.
Orgullo bellista, pero Klaus, y bueno, con una vasta experiencia corporativa, graduado aquí en Estados Unidos, en Alabama, con posgrado. Y Klaus, tú has trabajado este tema de determinación de precios técnicamente, prácticamente y de tu experiencia, incluso en varios contextos culturales y económicos de países. Has estado en más de 5 países, etcétera. Y actualmente con una empresa que está teniendo muy buenos resultados. Una empresa pues latina y tú eres latino y Ujú. latino emprendedor en Estados Unidos. Bienvenido, Klaus, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Klaus. Gracias por darnos un poquito de tiempo esta mañana para poder platicar y aprender un poquito sobre toda tu experiencia como emprendedor, como latino emprendedor aquí en Estados Unidos. Sí, Buenos días, José. Buenos días, Frank. Gracias por tenerme y bueno, espero agregar un granito de arena a todos los emprendedores que nos escuchan y que esta conversación sea amena y válida para que todos aquellos que ya están emprendiendo, que piensan emprender, puedan quizás llevarse al menos alguito de conocimiento el día de hoy. gracias, Klaus. Mira, cuando hablamos del tema de determinar precio y esto, ¿cómo podemos, no sé, ubicarnos en ese contexto del pricing? Mira, muy interesante, ¿verdad? Que cuando recibí la invitación de parte de ustedes de hablar de eso, lo había comentado inclusive con alguien que es un poco experto en esta parte, me dice, wow, tremendo subject que te dieron, el tema de pricing, porque quizás es de los temas más complicados dentro de lo que es un contexto del negocio. Y es importante resaltar eso a nivel en los negocios. El precio es un elemento de varios que cualquier emprendedor tiene que considerar. Tienes las famosas 4 Ps de mercadeo que te enseñan en las universidades. Y yéndonos al tema del inglés, que es producto, que es precio, que es promoción y lo que es placement en inglés, que sería distribución. Forma parte de un concierto de varios músicos que tiene que ir de la mano, porque si no, eso quizás no funciona de la manera que tú como emprendedor quieres y puedes tener varias de las cosas bien armados, pero si tienes el precio mal armado, tu negocio puede ser que no funcione y puedes tener las otras variables bastante bien encaminadas, pero esto, sin duda alguna, el precio te puede matar el negocio. Y esto es porque tienes variables externas e internas. Todo depende de en qué negocio estés. Puedes estar en un negocio, sobre todo cuando estás en negocio tienes 2 tipos de negocios, ¿no? Tienes productos y tienes servicios. Entonces, si en el tema del producto tienes variables desde que tú puedes fabricar el producto hasta que tú lo vendas. Y depende del emprendimiento que puede ser desde comercio, de que compras y vendes, y ese espacio es básicamente tu ganancia que tú tienes que jugar con una serie de costos. Entonces, bueno, todo depende también del emprendimiento que hagas. Si vas a montar una cocina y vas a fabricar productos desde cero, tienes un tema de materias primas que vas a tener que considerar para tú elaborar y tabular lo que es un tema de precio. Lo otro que quiero mencionar, que es importante en el tema de precio, y no me voy a meter mucho en detalle, pero yo creo que sí vale la pena aquellos que vayan a tomar nota de ciertas cosas, es de que tienes 2 elementos o 2 maneras de ver el tema de precios, que tienes un tema de margen y tienes un tema en lo que llaman el markup. El markup es el porcentaje que está basado en tu costo y tu profit margin, tu margen de ganancia, está más calculado en el precio en el cual tú vendes. Y puede ser un tema desde la parte contable como de verdad ver si el producto te va a generar la ganancia que tú estés deseando. Y por último, yo creo que, mira, independientemente del negocio que estés, como creo que todo en la vida es un tema de expectativas. Yo creo que la expectativa que tú tengas de tu negocio
Y eso creo que lo iremos a tocar más adelante en la conversa, pero sin duda alguna eso también es un tema importante de verdad sentar bien las expectativas que tú tengas en tu negocio en general y sobre todo en el tema de precios, que es la parte que el consumidor más ve, ¿no? Claro, qué bien. Desde este punto de vista, déjame, tu comentario me hace pensar esta noción del markup, ¿no? Ujú. Muchas veces cuando la gente pregunta cuál es el precio correcto de tu producto, pues el precio correcto tiene que empezar por el que cubre tus costos, ¿no? Porque si lo haces, si tu precio es por abajo de tus costos, entonces no es negocio, ¿no? Es hobby tal vez. Entonces es importante que resaltes eso, ¿no? Que a final de cuentas, el markup, ese margen de utilidad arriba de lo que te cuesta, por eso es tan importante que los emprendedores sepan lo que les cuesta el producir el producto o el llevar a cabo ese servicio para que es de ahí para arriba. ¿Cuánto? Bueno, hay muchas maneras de pensar. Súper importante, pero también, José, algo que, mira, que aquí en Estados Unidos particularmente es súper importante es cuando tú estás vendiendo algo, en el caso de si tienes un producto de consumo masivo y se lo vas a vender a una cadena de supermercados, la cadena de supermercados, el lenguaje que te va a hablar es de que ellos están hablando de margen, no de markup. Entonces, es súper importante de no solamente tú poner los precios, como dices tú, de que sin duda alguna tienes que cubrir tus costos, pero tienes que estar muy pendiente de que el lenguaje que estés manejando con tu cliente, en este caso, si tú se lo vas a vender a un supermercado o a una tienda o lo que sea, de que estén hablando del mismo concepto, porque si tú le dices a alguien, o alguien te dice, mira, yo necesito marginar 30%, un producto que va a costar 100 al consumidor, y tienes un costo de 70, entonces tienes un tema de que vas a marginar 30. Pero si hablas de markup, el markup, si algo te cuesta 70 y lo vas a vender en 100, entonces tienes un markup de 42%. Entonces, los porcentajes te cambian basado en el concepto y eso es súper importante porque quizás puedes llegar a una negociación en la cual tú crees que estás hablando el mismo lenguaje y no es así. Entonces Bueno, tienes que tener mucho cuidado. Klaus, y esa es una de las cosas de tenerte con nosotros bien importantes y que queremos aprovechar este espacio porque tú tienes una experiencia práctica. Y yo quisiera que nos comentaras desde tu experiencia, tú estás manejando ahora una empresa, tu producto está en más de 400 Walmart, si no me equivoco. Aquí Estamos en 100 ahorita, pero en el, el 100. año que, Ok. vi- el año que viene tenemos un proyecto, Ok. si todo nos sale bien, estaremos más de 600 Walmart, es correcto. Bueno, 100 Walmart es algo interesante. Entonces, cuéntanos un poquito, porque nos comentabas antes de conectarnos, de una experiencia que has tenido en el producto que manejas. Siéntete libertad de hablar de tu empresa, de los productos de la empresa que manejas, etcétera, y cómo esa fijación de precios ha sido exitosa para la empresa que estás manejando. Bueno, perfecto. Creo que muy bueno porque siempre los ejemplos aterrizados suenan más con la audiencia, ¿no? De algo que se puedan de alguna manera relacionar con esa historia. En este caso particular, la empresa es Fritz, que evidentemente tú también conoces muy bien y tiene las raíces desde Barquisimeto para el mundo en productos masivos, particularmente con, vamos a llamarlos salsas. Cuando yo entro al proyecto que estaba en una etapa de infancia para desarrollar el mercado de lo que es Norteamérica, me encuentro con, vamos a decir, con la primera radiografía y la primera radiografía es ver y analizar el tema del precio por dos razones. Una, como dice José, bueno, porque tienes que ver el tema del costo para ver dónde estás parado y sobre todo también, por el otro lado, es el techo que tú puedes tener a nivel de producto dependiendo de la competencia. Y eso es súper importante porque nosotros no estamos vendiendo, por ejemplo, tenemos una salsa bien particular. La tengo aquí que es una salsa de cheddar. Y esa salsa de cheddar
nosotros no estamos vendiendo de alguna manera una mayonesa saborizada. O sea, yo estoy vendiendo una experiencia, yo estoy vendiendo algo que va más allá de un tema del precio. Y tampoco tengo 150 competidores que estén tratando de hacer lo mismo. Por eso es que yo creo que súper importante es de vender, o en este caso de enfocar tu negocio, depende cómo lo vas a enfocar, si es un tema de diferenciación o si es un tema de precio. Entonces, en el caso particular de nosotros decidimos irnos por la parte de diferenciación, es decir, irnos por algo que pudiéramos nosotros resaltar que fuera más allá de algo racional en cuanto a precio. Lo otro es nosotros jugamos este producto, es muy conocido en Venezuela y nosotros empezamos con un target de nuestros consumidores venezolanos, lo cual nos ayudaba a tener un aspecto nostálgico y ese aspecto nostálgico sentimental tiene un valor. Entonces, había en el caso particular de Fritz, habían distintos precios y estaba muy basado en costo. Eh, y lo que hice fue llevarlo más a una oportunidad de maximizar el precio, pero basado en el consumidor, no en el costo. Y de esa manera tratar de utilizar ese margen en lo mejor posible y maximizarlo. Lo otro fue de que hice una estandarización de precios, o sea, tengo distintos sabores y anteriormente porque estaba basado en costo, los distintos sabores tenían distintos precios. Y para el consumidor eso era de alguna manera un poco confuso y de verdad que no hacía ninguna diferencia. O sea, igual el consumidor estaba pendiente más del tema del sabor, del tema de la nostalgia, y no estaba pendiente si había una diferencia de 20, 30 centavos aquí o lo que fuera. Y lo que hicimos fue una estandarización de precios basado en la línea de producto y no en el sabor particular, independientemente del costo que tuviera cada producto. Pues yo creo que el mensaje más importante de esto que estás diciendo me hace pensar esto, ¿no? Que tú tienes un producto que vas a vender que te cuesta 10, pues lo puedes vender a 11. Y si ya lo vendiste a 11, pues ya estás ganando, ¿no? Pero en realidad eso es cuando estás pensando tu estrategia alrededor del precio. Pero si hay alguien como Frank que creció en tu ciudad, que cuando ve ese Ya a producto... mí me provoca comprar la salsa, ya sabes. Exacto, ¿no? No Entonces está aquí tiene en esta Tennessee. noción de los recuerdos, la nostalgia, y entonces Frank está contento en pagarte 15 sin Hasta importar, 20. sin importar, y hasta 20. Entonces, tú como empresario, lo que estás diciendo es, estás vendiendo no a 10, no a 11, sino si lo puedes vender a 15, maximizando lo que el mercado te va a pagar, porque el consumidor está dispuesto a pagarte eso, entonces no estás dejando dinero en la mesa. Creo que ese es el punto importante de lo que estás diciendo, ¿cierto? Sí, sin duda. Y lo que quizás agrego, que es algo distinto, evidentemente estamos hablando de algo más en Estados Unidos, donde tenemos lo que llamamos un free market economy, una economía libre en la cual no tienes restricciones de topes de precios o productos regulados. Eso en Latinoamérica se ve dependiendo en qué país estés, pero si esta conversación la estamos llevando mucho más aterrizada al tema de Estados Unidos, este es el lugar perfecto para lo que es la economía libre. Y el tema es, a nivel de expectativa, el tema también es volumen, porque yo puedo encontrar a Frank y a toda la colonia de venezolanos. Ahora, ¿me va a resultar esa estrategia cuando le quiero hablar al gringo de North Dakota? Quizás no, de repente ese gringo no tiene esa misma afinidad que tiene Frank. Entonces ahí yo creo que ya entramos en un tema de segmentación y creo que ahí te empiezas a meter en aguas un poco más Bueno, ahí, profundas. Klaus, ese es un punto muy interesante, importante. Yo espero que los que nos están escuchando, seguro están tomando notas, porque tú nos estás lanzando unas perlitas de conocimiento muy valiosas, de estrategia de pricing. Pero fíjate, y este es un punto ya para ir, tú sabes, concretando, porque podemos hablar contigo 2 horas fácilmente.
el latino, cuando el latino que emprende, que quiere invertir aquí, viene con una expectativa muy alta. Y tú estás hablando algo de la realidad del mercado americano. Es decir, no es lo mismo en la colonia venezolana, colonia colombiana, en ciertos estados de Estados Unidos, como en otros estados donde no están. Entonces, estás entrando en una economía, como tú la has descrito muy bien, pero muchas veces el latino que viene a invertir tiene una expectativa de tener los mismos márgenes que tenía en su país, tú sabes, de tener una ganancia X, tener un profit en un corto plazo. ¿Qué le dirías tú al latino que está emprendiendo para aterrizar un poco esas expectativas y para realmente ser exitoso en un mercado como este, el americano? Mira, pregunta también, pero no compleja la pregunta, lo que quizás uno como emprendedor o como ser humano, quizás algunas veces uno se complica un poco más de lo que de verdad deberíamos. En este caso, yo lo veo de esta manera, yo lo veo de que tú como emprendedor tienes que manejar expectativas. O sea, cuando tú estás montando un negocio, ¿tu expectativa cuál es? Tu expectativa es de que quieres montar algo, un negocio temporal, tú quieres montar un negocio de que tú vas a vivir de esto, tú quieres montar un negocio para que tú y tu familia vivan de esto, quieres montar un negocio para que lo crezcas y tus hijos y tus nietos también participen en el tema del negocio. Y tienes todo, desde participar en un negocio de comercio que es comprar y vender, o tienes negocios que es construir algo desde cero. Entonces, de verdad que te diría, depende del negocio, depende de la expectativa. Y quizás metiéndonos un poco en esa expectativa de ganancia que, como dices, en distintas culturas o países, hay diferentes expectativas. Hay expectativas de, mira, en los primeros 6 meses voy a recuperar mi inversión. Por ejemplo, Eh, sí, muy y común. eh, Muy común, sobre todo en temas de Latinoamérica. Y entonces, yo creo que en ese sentido, evidentemente depende de qué industria tengas, eso va a ser diferente. Y el tema del precio, particularmente en esto, te puede llevar por algún camino, porque puedes tener un supermargen, pero probablemente tu volumen va a bajar. Entonces, Mm. quizás vendiéndole a 100 personas ese producto a un producto doble de lo que sería el estándar, de lo que es, mira, pudieras hacerlo, simplemente que tu volumen, o no. De repente hay nichos de mercado que tú puedes encontrar que dices, oye, ¿sabes qué? Agarras un producto y estábamos hablando de diferenciación, lo puedes empaquetar de una manera distinta donde le puedes agregar valor, Mm. y eso le puede agregar esto. Pero yo creo que al final, para ir a tu pregunta, yo creo que es expectativa. Yo creo que definitivamente tienes que ver y tienes que tener expectativas internas de cosas que Claro. tú quieras lograr, y también compararlo con el mundo externo. Es decir, si los números te dan en una industria de que el averaje es de X, y tú estás tratando de llevar eso a otro nivel, tienes que tener unas muy buenas razones para la cual esperar de que tus resultados vayan a ser distintos a lo que es la mediana de la industria. Claro, definitivamente, claro, amerita un estudio más profundo que es tu día a día de lo que es la realidad del mercado americano. José, ¿algún otro pensamiento concluyente ya para resumir y cerrar este espacio? Sí, lo que me queda de tu último comentario es esta noción de que depende, ¿no? Todo en un negocio depende, pero esta noción de, porque muchos de nosotros que venimos de otros países, que operamos en países que no tienen la estabilidad económica que tiene Estados Unidos, como que estamos predeterminados a, vamos a hacer el dinero rápido, lo máximo que se pueda, y muchas veces, creo que ese es el espíritu de la pregunta, y muchas veces en un mercado aquí en Estados Unidos que, claro, es muy competitivo y todo, pero es más estable, la noción de pensar a largo plazo, la noción de pensar en lanzar un emprendimiento que tiene un legado, el punto que hacías de no trabajar con tus hijos, tu familia, el legado, no es, requiere
reconectar nuestra mente, a no pensar es cuánto puedo ganar mañana, sino cuál es la estrategia que me puede ayudar a realmente impactar mi vida económicamente, profesionalmente, personalmente, a largo plazo. Creo que eso es el punto que nos queda reflexionar. Y lo único que agregaría es, en cuanto a eso, es de que, mira, cada quien tiene su situación. Es decir, aquel emprendedor que está tratando de montar una taquería, tiene unas expectativas y tiene ciertos recursos versus alguien que está tratando de montar una fábrica. Entonces, claramente depende de la expectativa y también de la visión que tengas del negocio que quieras montar, porque de eso va a requerir recursos no solamente económicos, sino también de organización para que esto pueda ser un buen trabajo. Qué bueno, qué bueno. No, muchísimas gracias, Klaus. Súper agradecido por el A aporte ustedes. de tu experiencia, de tu conocimiento. La verdad que los que nos están siguiendo van a recibir un gran aporte de esto. Definitivamente tú eres un latino emprendedor que da ejemplo aquí en Estados Unidos. Así que sigue adelante con esa gestión para que nos sigas dando consejos, Klaus. Te invitamos el Encantado. año que entra para que regreses. Claro. Gracias, Klaus. Con muchísimo gusto. Mucho gusto a todos. Un Hasta luego. abrazo. Gracias. Bueno, muy interesante lo que escuchamos de nuestro invitado. Creo que nos ayuda a fijar esto dentro de un marco de práctica, de experiencia, de lo que da resultado. Y definitivamente tenemos que combinar este conocimiento técnico como la manera en que debemos ponerlo en práctica. ¿Cierto, José? Así es. A final de cuentas, yo recomiendo a todos los emprendedores con los que platico, encuentren la estrategia correcta para poner el precio a su producto o a su servicio que les pueda generar mayor ingreso, ¿no? Pero no todas las estrategias aplican para todas las industrias o para todos los productos, así que hay que estudiar un poquito, hay que alinear este tipo de estrategias que hemos platicado hoy con lo que queda, con lo que es compatible con su negocio y su producto. Sobre todo un mercado dentro de Estados Unidos. Claro. Que es tan competido, que es tan diverso. Así que yo creo que este episodio se va a ver más de una vez. Bueno, okay. Ojalá avísenos qué les parece y qué otro tipo de temas, ¿cierto? Porque siempre estamos buscando cuáles son los temas que pueden ser de interés para nuestros amigos. Para el latino emprendedor, que nos ayuda bastante. ¿Qué necesidades hay, ¿no?, que podemos cubrir? Así que, bueno, nos vemos en el próximo episodio. Vale, nos vemos. Conoce mucho más de Latino Emprendedor visitando www.crownespañol.org o www.belmontetp.com.